Uno. Muy bien, hermanos amados, que el Señor les bendiga. Qué bendición estar nuevamente en la casa de Dios y disfrutando de su palabra, disfrutando de este libro que estamos viendo versículo a versículo. La invitación es que usted tenga un cuadernito, que usted tenga su Biblia a la mano, también los que nos escuchan. Le mandamos un saludo a todos los que nos ven en esta transmisión, en este video. Y como decíamos anteriormente, el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y verso 19 nos da el bosquejo general, su bosquejo general, que consiste en un prólogo y luego en las cosas que has visto, que es el capítulo 1. Esto es lo que el Señor le está revelando al apóstol Juan. Y luego las cosas que son, que comprenden el mensaje a las 7 iglesias de la provincia de Asia. Siguientes son las cosas que han de suceder, que constan del capítulo 4 al 22, y por último un epílogo. Bueno, nos quedamos hace 8 días, nos quedamos en justamente eso que el apóstol Juan le está diciendo a la iglesia de aquel entonces. Y vamos a ver entonces que después de que él está diciendo lo que ha visto, después de estar dando ese testimonio de Cristo Jesús, a partir del verso 9, dijimos que se produce un reencuentro glorioso con su maestro. Así que acompáñame ahí en Apocalipsis capítulo 1 y verso 9. El subtítulo de esta palabra, de esta porción de la palabra es una visión del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Jesús el Mesías. Es un título también mesiánico de Jesús, el Hijo del Hombre. Decíamos que fue condenado a muerte por Caifás porque él dijo, tú eres Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. Tú lo has dicho y verás al Hijo del Hombre. Ahí está ese título, vendiendo en las nubes y todos, ¿verdad?, harán lamentación por él. Bueno, entonces allí en el verso 9, que es donde vamos a ver este reencuentro, así le he puesto en esta oportunidad, dice, yo Juan, vaya conmigo en la lectura, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Muy bien, mire, en ese verso 9, el apóstol Juan describe su situación actual. Fíjese, vuestro hermano, yo Juan, vuestro hermano, y dice, y copartícipe, y eso me llama la atención, porque leíamos anteriormente que el apóstol Juan es considerado una columna, es alguien muy importante en la iglesia primitiva, una columna de esa primera iglesia. Pero en este verso, sencillamente dice que es un hermano más. Mire qué sencillez, qué corazón tan sencillo. Hermano vuestro. Dice, y copartícipe, soy un hermano más, así como ustedes. Y compañero, otra palabra, ¿verdad? Los acompaño. Estoy con ustedes. ¿En qué iglesia amada? En la tribulación. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. En la paciencia, que es lo que a veces se pierde. Muchas veces se pierde la paciencia. Sobre todo cuando no vemos aquella promesa que el Señor nos ha hecho. Pero Juan aquí está esperando pacientemente. ¿Quién decía el salmista? No, pacientemente, ¿qué? Esperé en Jehová. Pacientemente. Y ahí está Juan haciendo, hermanos amados, esa espera. Paciente espera que está experimentando, pero en Cristo Jesús. Él está detenido, él está arrestado en la isla de Patmos por causa, ahí está diciendo, ¿verdad? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Está él ahí acusado de ser un seguidor de ese ser llamado Cristo Jesús, ese Galileo, despectivamente, así le decían, de ese Galileo. Él está detenido, está siendo atribulado, está castigado
por causa de predicar la palabra de Dios, por causa de la verdad, así tal, hermanos, como fue revelada por Cristo Jesús. ¿Cuántos se levantaron a hablar en nombre de Cristo? ¿Cuántos se levantaban a hablar en el nombre de Dios? Pero hermanos, algunos de ellos eran falsos. Juan, de verdad, fue un testigo vivencial. Lo decíamos en el principio, cuando hablamos de ese hermoso apóstol, ¿verdad? Él fue un testigo vivencial. Él aprendió que al enemigo se le tiene que matar. Al enemigo se le tiene que amar. La enseñanza de Cristo Jesús, el apóstol del amor, el discípulo del amor. Él aprendió vivencialmente del Señor, que cuando estaba en la cruz del Calvario, el Señor dijo: Padre, ¿qué? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero entonces, hermanos, él está detenido en Patmos por causa de predicar la palabra del Señor. Qué hermoso y qué complicado también debió ser escuchar a Juan predicando la palabra. Porque, hermanos, era el discípulo del amor, pero en esa predicación, usted lo puede ver en sus cartas, habla de Jesús como aquel siervo que fue entregado por nosotros. Mire, el único evangelio que habla de que Jesús le lavó los pies a sus discípulos es el evangelio de Juan. Habla de ese siervo humilde. Qué lindo debió haber sido eso. Pero mire, vaya conmigo al verso 10. Yo estaba en el Espíritu cuando, iglesia amada, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cuál es el día del Señor? Bueno, hoy lo vamos a aprender para aquel que no lo sabe. En el día del Señor, llamado así al día en que Cristo resucitó. ¿Cuándo es el día del Señor para nosotros? El domingo. El primer día de la semana, o sea, el día domingo. El primer día de la semana. Y quiero pedirle a Richard que vaya a Juan, precisamente la carta, perdón, el Evangelio según San Juan, el capítulo 20 y verso 1. Y se prepare por ahí, Salo, para ir leyendo Hechos 27. San Juan 21, que dice la palabra del Señor ahí, para que entendamos cuál es el día del Señor. Adelante. Mire, qué hermoso. Juan 21. ¿Alguien más que lo tenga? ¿Quién dice yo? El primer día de la semana, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra del sepulcro había sido quitada. Amén. Mire, el primer día de la semana. Y entonces dice el verso 2, por favor. Entonces fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que Jesús amaba. O sea, ¿quién? A Juan. A Juan, muy bien. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. ¿Y el 3? Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Allá van Pedro y Juan corriendo a ver la noticia. La noticia es que el cuerpo del Señor ya no estaba ahí en el sepulcro. La piedra que tapaba ese sepulcro se había quitado. Y entonces va Juan el primer día de la semana. Mire, Juan es un testigo ocular de la resurrección. Mire qué hermoso. Aunque aquí entre paréntesis le quiero decir algo, ¿verdad? Dice aquí que María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. Las mujeres llegaron primero trayendo especies aromáticas ahí al sepulcro. Y luego bajo el joven Juan corriendo al sepulcro con Pedro. El primer día de la semana se había producido el milagro de milagros, el poderoso milagro
de que la vida había vencido a la muerte. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Sorbida, absorbida fue la muerte en victoria. Cristo Jesús se levantó de la muerte para nunca más ver muerte. Y los que dormimos en Cristo Jesús, los que muramos en Cristo Jesús, un día también nos levantaremos de la muerte. Mire, se produce. Y Juan fue un testigo ocular. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Nada más para ir viendo eso, ¿verdad? Ahora, Hechos 27, ¿qué dice también de ese primer día de la semana? Vamos a ver. El primer día de la semana reunió los discípulos para partir el pan. Pablo, como les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, le el discurso hasta la medianoche. Amén. ¿Qué hacía la primera iglesia el primer día de la semana? Dice ahí que ¿qué? Se reunían para compartir el pan, la santa cena. Había un servicio, había una reunión el primer día de la semana, o sea, el día domingo. Mire, ese día domingo, hermanos, es algo maravilloso porque el pueblo del Señor se reunía. Se describe el domingo a la iglesia primitiva que se reunía para participar de la mesa del Señor. ¿Y qué más hacían ese día? ¿Qué es que hizo Pablo? Estaba dando un discurso. También había una enseñanza. Por eso cuando nos reunimos el primer día de la semana, además de que normalmente las empresas usan este día de que la semana como un día de descanso, es el primer día de la semana, venimos a la casa del Señor, adoramos su nombre, participamos de la mesa del Señor el primer domingo de cada mes y luego se da una enseñanza de la palabra del Señor. ¿Qué más hacían el primer día de la semana? Primera de Corintios 16:2. Vamos a ver quién lo puede leer, a lo mejor Esme, para seguir en ese orden. Primera de Corintios 16:2. ¿Qué dice? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja de dulces o felices. Amén. ¿Cuándo? Cada primer día de la semana. ¿Qué hacía la iglesia? Traía sus ofrendas. Entonces, mire, decía Pablo, cuando yo llegue ya tengan algo ahí y ese primer día de semana úsenlo también para ofrendar. La iglesia primitiva ese día también traía sus ofrendas. Ahora regresemos a Apocalipsis en el capítulo 1 donde estamos. Dice, yo estaba en el Espíritu el día del Señor, es decir, un día domingo. Pero ahora, iglesia amada, ahora Juan ya no es un jovencito. Ahora Juan es un anciano, viejecito. Han transcurrido más de 90 años, aproximadamente 4,660 días del Señor. Han transcurrido 4,680 aproximadamente días domingos. Mire, ya todos los discípulos han muerto. Él es el último que queda porque era el más joven. Y hay una historia, la historia universal habla de la muerte de cada uno de ellos. Cómo fueron muertos. La muerte de Juan fue terrible, según la historia universal, según los testigos de la historia universal. Pedro fue decapitado por Nerón, Jacobo fue traspasado con espada. Y cada uno, bueno, ya han pasado, hermanos amados, 90 años. Muchos domingos, domingo tras domingo. Ya todos los discípulos han muerto. Hay muchos burladores que dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Y eso lo dice y lo enseña segunda de Pedro 3 y 4. Vamos a ver si Fer nos ayuda con esa porción. Segunda de Pedro 3 y 4. ¿Qué dice Fer? Sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fíjense, burladores, ¿dónde está? Ya pasó mucho tiempo.
Mira, ya murieron los discípulos. ¿Cuándo va a regresar? ¿Dónde está la promesa de su venida? Pero mire qué dice ahí Fer también en el verso 8 y el verso 9. Vamos a ver qué dice. Dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Sabe qué estaba diciendo Pedro? Muchachos, es que Dios no se maneja en el tiempo cronos, como nosotros. Dios no se maneja en el tiempo nuestro. Para Él un año son como 1000 años, es como un día, y un día son como 1000 años. Eso es lo que está diciendo Él. Él no tiene nuestro propio tiempo. Él maneja sus tiempos. ¿Quién rige nuestro día? A ver quién me ayuda en esta mañana. ¿Quién rige nuestro día? ¿A qué hora se empieza un nuevo día? ¿Por qué empieza nuestro nuevo día ahí? ¿Y por qué decimos que es mediodía? ¿Quién rige nuestros días? El sol. El sol. Toda nuestra civilización han habido relojes de sol. Conforme va la sombra, ¿verdad? Van marcando allá, mira, va pasando el día. Hermanos, pero el sol es un pequeño, minúsculo grano de arena en todo el universo. Nuestro sistema solar no es nada, es una pequeña estrella que está en la Vía Láctea en todo el universo. Entonces, Dios no está dotado, no está alineado al día nuestro, porque nuestro sol no es nada delante de Dios. Somos tan minúsculos en todo el universo. Entonces, Dios, hermanos, maneja otros tiempos. Y a ese tiempo de Dios se le ha denominado el tiempo Kairos. Y la gente se burla porque dice, mira, ya pasó tanto, ya vamos en el 2025, ¿y a qué hora viene el Señor? ¿Y cuándo viene el Señor? De repente el enemigo por ahí nos quiere atacar con eso. No, mira, nunca pasa eso. El Señor no ha venido, pero dice ahí que el día del Señor se va a cumplir. Y dice que en ese verso que leyó Fer, no retarda su promesa. Hermanos, el Señor no llega tarde como a veces nosotros llegamos tarde. El Señor no llega tarde, según algunos lo tienen por tardanza. Ya tardó el Señor en venir. No, sino queriendo, dice, que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mientras el Señor no ha venido, iglesia amada, nosotros tenemos que ir y hablarle, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, mire, hay burladores. Juan ya es un anciano, y ya los demás murieron, hermanos, pero ese día domingo, primer día de la semana, Juan llegaba todos los días y decía, mire ya, el domingo, viene un nuevo domingo, viene un nuevo domingo, no pasa nada. Viene un nuevo domingo, no pasa nada, pero este día domingo, mire, llegó. Y entonces, allí en Apocalipsis narra, ¿verdad?, que él estando en el Espíritu. Juan estaba en el Espíritu. ¿Está conmigo ahí en la lectura? En Apocalipsis capítulo 1 y verso 10. Yo estaba, dice, en el Espíritu. ¡Wow! ¿Qué es eso, hermanos, de estar en el Espíritu? Bueno, que de repente, mire, el Espíritu Santo tomó a Juan. El Espíritu Santo lo embistió, lo saturó. Juan quedó bajo el poder del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo está con Juan allí en la isla de Patmos, porque su promesa es que no íbamos a estar solos, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está ahí con Juan. Todos han muerto, todos se están burlando, pero el Espíritu Santo sigue ahí donde Él está, prisionero, así como está con nosotros hoy en día, porque esa es su promesa. El Espíritu Santo toma a Juan, se apodera de Juan y le hace entrar, hermanos, en un estado elevado de la conciencia. Mire, eso es tremendo. Lo hace entrar en un estado elevado de la conciencia que se tiene del Espíritu Santo mismo. Y estando, mire, en ese poder, estando en esa situación, hermanos, le da la capacidad de comunicarse con Él y de recibir visiones. Cuando el Espíritu Santo ha tomado a alguien de esa manera, se produce
ese apoderamiento, esa llenura, y entonces le da la capacidad de recibir visiones, como por ejemplo la que se produjo con Pedro en Hechos 10:10. Por favor, yo a ver si me ayudas a leerla. Hechos 10:10. Allí se produce también una situación parecida a la de Apocalipsis. Vamos a ver qué dice Hechos 10:10. Dice así: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Ahí está. Mientras estaba ahí, ¿qué? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Vamos a verlo nuevamente, léelo, Joshua, por favor. Dice 10. Ajá. ¿Qué dice? Y tuvo gran hambre Ajá. y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Le sobrevino un éxtasis. Pedro tenía hambre. De repente vino el Espíritu Santo y ¡pau! Se apoderó de Pedro, ¿verdad? Y le vino un éxtasis. Es lo que pasó con Juan. Le vino un éxtasis. ¿Y qué pasa ahí en el verso 11 de Hechos 10? Cuando vino ese éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Era bajado a la tierra. Y en ese lienzo habían animales, y el Señor le dijo, mata y come ese animal, porque tenía hambre. Y Pedro le dice, Señor, pero nunca he comido cosa inmunda. Y el Señor lo que le está diciendo en esa visión es que hay un pueblo, que no es el pueblo de Israel, que va a venir y que va a ser la iglesia de Cristo, que es el pueblo gentil. Pero a lo que voy en esta mañana es que cuando llega ese éxtasis, cuando a Pedro le sobrevino ese éxtasis, entonces vino una visión. Los éxtasis en la Biblia, hermanos, producen esas visiones, la capacidad de comunicarse con Dios y de recibir visiones. Pedro vio un lienzo, hermanos amados. Mire, a Juan le pasó lo mismo en el Apocalipsis. Cuando viene, hermanos amados, ese éxtasis, dice ahí que él escuchó detrás de él una voz. ¿Como de qué? Como de trompeta, hermano. ¿Qué hubiera hecho usted cuando se escucha de repente una voz como de trompeta? Esto usted es normal ahí, ¿verdad? Y de repente, ¡guau! Sí, lo sacudió. Qué tremendo, hermanos, qué experiencia más maravillosa. ¡Wow! Estaba Juan bajo el poder del Espíritu Santo. Mire, ¿qué día le pasa a usted una experiencia así? ¿Qué día le pasa a usted una experiencia así? De repente, pastor, ¿sabe qué? Estaba yo orando y de repente, mire, qué tremendo, ¿no? Y empecé a ver, mire, pastor, el lugar donde vamos a estar allá en el cielo. Qué lindura, hermano. Claro que esas visiones, hermanos amados, no tienen que agregar a la palabra, ¿verdad? Eso sí, no. Porque todo lo que está en la palabra ya está todo completo, ya está escrito, ya está en la palabra. En ese estado de éxtasis, ¿verdad? Juan escuchó primeramente esa voz potente, esa voz de trompeta. Verso 11 de Apocalipsis 1, vaya conmigo ahí. ¿Qué decía esa voz? En el verso 11, yo soy el alfa y el omega. Pero imagínense, yo lo estoy hablando bien así despacito, ¿no? Imagínense una voz que está, una trompeta hablando, ¿eh? ¿Cómo se escucharía? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahí ahora sí está el orden. Diga conmigo las 7 iglesias que son ¿qué? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea. Qué lindo, mire. Esa voz, hermano, es una voz de orden. Y esa orden es, escribe un libro con todo lo que ves y envíalo a las 7 iglesias.
7 dijimos hace 8 días que es número de Dios. Número de perfección de Dios. ¡Wow! ¡Qué domingo maravilloso, hermanos! ¡Qué domingo glorioso! El domingo, hermanos amados, en que Juan se reencontró con su maestro. Qué maravilloso, estaba en el poder del Espíritu Santo. Habían transcurrido más de 90 años y él se reencuentra con el maestro maravilloso que Dios, hermanos, le mandó a él. Qué tremendo, qué maravilla. Eso es glorioso, y le da la orden. Escribe, Juan, escribe este libro. Mire, esto es maravilloso. Y entonces se produce ese domingo un encuentro maravilloso. Y en el verso 12 dice, y me volví. Porque la voz, ¿dónde le habló? En su espalda. Juan, yo soy el trompetazo. Y entonces Juan volteó. Y me volví, dice el verso 12, para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, y cuando me di la vuelta, ¿qué vio Juan? ¿Si van conmigo? 7 candeleros de oro. Hermanos, estos candeleros son en donde se van a colocar, ¿qué? Las lámparas. Esos son los candeleros. Ahí está. Vi 7 candeleros. Luego vamos a ver el significado de estos 7 candeleros. Y luego dice, y en medio, dice el verso 13, y en medio de los 7 candeleros, ¿qué vio Juan? A uno semejante al Hijo del Hombre. Ay, qué bendición. Uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Mire, la voz era potente, hermanos, una trompeta. Y aquí dice que era como un estruendo de muchas aguas. Verso 16, tenía en su diestra, ¿qué iglesia más? 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de ¿cuántos filos? De 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, ¿qué hizo Juan? ¡Pah! Cayó como muerto a sus pies. Qué reencuentro tan glorioso. Mire, semejante al Hijo del Hombre, dice el verso 13. Semejante al Hijo del Hombre. Esta frase, hermanos, es la usada por el profeta Daniel cuando se refiere también a Jesús, al Mesías. Así que en Daniel 7:13, por favor, Coquita, si lo tienes por ahí, podemos ver esta frase de Apocalipsis 1:13. Daniel 7:13. Y también, Milquita, Daniel 10:5. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Qué dice? 7:13 de Daniel. ¿Listos con sus Biblias? Daniel 7:13. Vamos a ver. ¿Qué dice? Adelante, que lo tenga. Y miraba yo en la visión de la noche, Ajá. y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahí está. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Wow, mire, en esta visión se describe a Cristo como el rey, el sacerdote y el juez de sus iglesias. A ver, Milquita 10:5, ¿qué dice? Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino. Ahí está. Vestido sus lomos de oro de paz. Mire, si usted le pone una ceñita ahí y se va a Apocalipsis, es el mismo varón que está viendo Juan. Lo ve Daniel y lo ve, dice, un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Qué tremendo, mire, ahí está. El verso 6, ¿qué dice Milquita de Daniel? El 6. El 6, su cuerpo. Su
cuerpo era como de vinilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ahí está. Daniel dice, esto era tan fuerte como el estruendo de una multitud. Y Juan dice, su voz era fuerte como el estruendo de... El estruendo de muchas aguas. Usted ha ido al mar, hermano, ¿cómo escucha el mar? Una cosa tremenda, ¿verdad? Tremenda. Bueno, ahí está, hermanos amados. Bueno, hay un libro por ahí que se llama Las Cartas del Señor, del autor Campbell Morgan. Y ahí este autor también va describiendo la vestimenta del Señor. Pero en síntesis, él dice que esta vestimenta del Hijo del Hombre que aparece en Apocalipsis es la vestimenta de un juez. Verso 14. Su cabeza y sus cabellos eran, ¿qué? Blancos, blancos como la nieve. Hermanos, esto tipifica su pureza, su pureza. Él es limpio, él es puro, él es santo. Así como algunos jueces ingleses, ¿los han visto los jueces ingleses? En Inglaterra, se ponen, hasta hoy en día se ponen, ¿qué? Una peluca, color blanco. Y significa, hermanos, que el Señor aparece como un juez. Él va a juzgar primeramente a su pueblo. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 2:23. ¿Quién tiene Apocalipsis 2:23? A ver qué dice ahí. 2:23 de Apocalipsis. 2:23. Amén. ¿Quién lo tiene? Adelante, Coquita. Y encima heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Amén. Yo daré a cada uno según vuestras obras. Ahí está. Yo escudriño la mente, yo escudriño el corazón y le voy a dar a cada uno según sus obras. Tenemos a un juez, hermanos amados, que va a juzgar. Sus ojos son como llama de fuego que penetran. Esas llamas de fuego, mire, penetran y conocen la mente y el corazón de su pueblo. Sus pies, el verso 15, sus pies semejantes al bronce bruñido, es decir, hermanos, que ha pasado por el fuego del juicio de Dios en la cruz del Calvario. Mire qué tremendo. Y entonces así lo describe también Daniel, sus pies como bronce bruñido, así lo describe, y su voz como un estruendo de muchas aguas, una voz potente, hermanos, una voz de autoridad. Esa es la figura que Juan tenía a la mano para describir esa voz potente, estruendo de muchas aguas, su voz que resuena, su voz. En su mano derecha, verso 16, ¿qué tenía en su mano derecha? 7 estrellas. Bueno, y de su boca salía una espada aguda. Una espada, hermanos amados, que es una espada, dice ahí, aguda, una espada de 2 filos. Y Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es ¿qué? Viva, eficaz y más que una espada que penetra hasta partir el alma. Hermanos amados, esa es, mire, la boca del Señor, sale una espada aguda y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Qué tremendo, hermano amado. Y en el verso 20, mire, vamos a ver de una vez, vamos a ver quiénes son las 7 estrellas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, en mi mano derecha, y de los 7 candeleros de oro, es el siguiente. Las 7 estrellas son, ¿qué? Los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Mire, Apocalipsis va dando la figura y va dando la interpretación. Los candeleros son las 7 iglesias y las 7 estrellas son los 7 ángeles de cada iglesia. Y algunos autores dicen que cada iglesia tiene un ángel, ¿verdad?, que los guarda, así como en el mundo espiritual negativo o maligno hay principados y potestades, también cada iglesia tiene un ángel que los guarda.
pero también algunos autores también dicen que un ángel es un enviado. Es un enviado que está al frente de la iglesia. Entonces también se puede tomar a ese ángel, a esa estrella, como el pastor que está cuidando a la iglesia, el que está dándole la palabra del Señor. Sea cual sea la interpretación, hermanos, el Señor, mire, ¿en dónde tiene las 7 iglesias? En su mano derecha, en su diestra. ¿En dónde está la iglesia bíblica Gosén, hermano amado? ¿En dónde está usted y su familia, hermano amado? Mire, en las manos derechas del juez de esta tierra. Qué maravilla, qué glorioso, hermanos amados. Ahí está. Y de repente, mire, Juan viene viendo ese hombre vestido de lino, con ropa de lino, con un cinto de oro. Ve sus ojos ¿cómo son? Como llamas de fuego. Y esos son los ojos que purifican el fuego, puede ver más allá, porque ve nuestros corazones, ve nuestras actitudes. Hermanos, en sus manos están las 7 iglesias que representan a la iglesia de todo el mundo. Ya vamos a ver de ellos. Y de su boca esa espada aguda que es la espada de 2 filos. Y de repente Juan ve su rostro. Y cuando ve su rostro en el verso 17, cuando le vi, ¿qué pasó con Juan? Cayó como muerto. ¡Pah! Saulo, hermanos amados, cuando se encuentra con su maestro y va camino a Damasco ahí a hacer venganza, pero de repente se encuentra con el maestro. ¿Qué pasó? Dice que vio un ¿qué? Un gran resplandor, una luz. Y dice Saulo que era como el sol a mediodía. Y cuando se le apareció la luz, ¿qué hizo Pablo, hermano? ¡Pah! Una descarga eléctrica ahí, ¿verdad? A medio camino y ¡pah! Y todos los que venían con él, ¿qué pasó? Cayeron también como muertos ahí, hermano. Mire qué tremendo. Pablo fue derribado cuando se encontró con Jesús camino a Damasco, hermanos. Esta pobre carne no soporta un encuentro de esos. Por eso, para ir al cielo, el día que nos vayamos, el Señor nos va ¿a qué? A transformar. Porque esta carnita no soporta, iglesia amada. Por eso me da mucha curiosidad cuando dice, yo vi en una visión y vi al Señor, Dios mío, pero no veo cambios en tu vida, mi amado hermano. Yo escuché la voz de Dios, hermano. No, cuando nos encontramos con el Señor, la carne no soporta, hermanos. Y cayó Juan en ese reencuentro. Ahí está el discípulo amado. Aquel muchacho que se recargaba en los brazos de su maestro. Ahora nada más de verlo, cayó como muerto a sus pies. Ahí dice el verso 17. Pero mire, ¿qué hizo el maestro? Y él le puso su mano derecha a Juan ahí, ¿verdad? Y le dijo, no temas, amigo. En otras palabras, yo sé que no lo soporta esta carnita que tiene Juan, no lo soporta, pero ¿sabes qué? Te sigo amando, no temas, yo soy el que tú estás esperando. Mire qué lindo, hermano, ese reencuentro. El Señor dejó a Juan jovencito y se lo encuentra ya como una pasita, todo arrugadito. Las barbas, no sé hasta dónde le llegaban a Juan, y eran barbas blancas. Es probable que ya no tenía cabello. Ese joven que fue corriendo al sepulcro a ver a su maestro, ahora es un viejito ya entrado en muchos años, pero él sigue amando, él sigue esperando. Y ese día domingo, hermano, se le apareció nuevamente su maestro, se reencontró con él, cayó como muerto porque su carne ya no la aguantó. Y en ese amor el Señor llega, pone su mano derecha y le dice, amigo mío, no temas, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Verso 18. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Por qué? Porque él venció a la muerte. Tengo las llaves de la muerte. Me da mucha risa ahora que viene el Día de Muertos, ¿no? Porque muchos hacen ¿qué?
¿Los qué? Los altares. Porque va a venir mi difunto. Aquí le voy a dejar lo que le gustaba, ¿no? Su comida, su trago, todo porque va a venir. Es una tradición, sencillamente, ¿verdad? Pero el Señor dice que tiene ¿qué? Las llaves de la muerte. No pueden venir de allá. Hay otros que se atreven a decir que invocan a los muertos, ¿no? Y viene el difunto y habla como el difunto y dice, ¿verdad? Ahí. Eso es mentira. El Señor tiene la llave. ¿Quién va a salir de ahí, hermano? Si el Señor tiene la llave. El Señor tiene la llave de la muerte. Mire qué tremendo es esto. Y luego le dice, ¿verdad? Yo soy el que vivo y estuve muerto. Yo fui crucificado por amor a ti. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, hermanos, porque Él es el eterno. Y quiero cerrar con Isaías 44, 6. ¿Qué dice Isaías 44, 6, iglesia amada? Mire qué tremendo es esto. Adelante. Así dice Jehová, Rey de Israel. ¿Así dice quién? Jehová, Rey de Israel. Jehová, Rey de Israel. Ajá. Y su Redentor. Y su Redentor. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién está hablando ahí? Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová de los ejércitos. Y mire qué dice aquí ahora Cristo Jesús en Apocalipsis capítulo 1, 17, cuando le vi caí como muerto y él puso su diestra sobre mí diciéndome, yo soy ¿qué? El primero y el último. ¿Qué quiere decir eso, hermano amado? Que Jesús es Dios. Y luego dices a Isaías, y no hay otro Dios fuera de mí. Jehová de los ejércitos. Dios, Jesús es Dios, el eterno. Jesucristo es Dios. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Y en el verso 19, y con no termino, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El bosquejo de Apocalipsis. Escríbela. Vamos, levántate, Juan. Escribe, vas a escribir esto que has visto. Vas a escribir las que son, las cosas que son. Y vas a escribir las cosas que han de suceder. Y entonces caemos al tercer punto del bosquejo. Las cosas que son, que competen a las 7 cartas para las iglesias en la provincia de Asia. Pero esto lo veremos con la ayuda de Dios en el próximo capítulo de esta serie de Apocalipsis, el próximo domingo. Que Dios les bendiga lo de la transmisión y seguimos aquí pendientes de ustedes. Hasta la próxima.